ahora sí que hay que prestar toda nuestra atención. Vamos a hablar de qué es la declinación magnética y para qué sirve. La declinación magnética en un punto de la Tierra es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero o norte geográfico. En otras palabras, es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por una brújula. ¿Y cómo es que hay dos nortes? Esto se debe a que la superficie terrestre tiene diferentes campos magnéticos, lo cual en cada lugar se originan desvíos en nuestros aparatos de medición. Con lo cual la declinación magnética no es siempre de igual valor. Dependerá de nuestra ubicación. Cuando hablemos de ella, la consideraremos de valor positivo si el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero y negativa si se ubica al oeste. Sobre mapas de navegación o incluso en mapas topográficos se suelen indicar la relación existente entre el norte de la proyección y los nortes verdaderos y magnéticos para el centro de la hoja. Se acostumbra indicar el norte magnético mediante las siglas NM y el norte geográfico NG, con una flecha con una estrella en la parte superior. En una etiqueta se indica el valor de la separación entre ambas direcciones, en grados, minutos y segundos. También nos encontraremos el año al que hace referencia la declinación magnética, para, una vez hayamos visto la variación anual, poder actualizarla hasta el año en el que estamos. Por último, encontraríamos la variación anual, que no es otra cosa más que los minutos que se desvía anualmente hacia el este o hacia el oeste la declinación magnética. ¿Y cómo se obtiene la declinación magnética del año en curso? Pues bien, realizaremos 3 pasos. Primero, calcularemos la diferencia de años que hay entre la carta y la actualidad. Tras esto, veremos cuál es la variación que ha habido entre la declinación magnética que nos marca la carta y la actualidad. Hay que tener muy en cuenta en este paso que si el desvío es al este, se considerará un desvío positivo, y si por el contrario el desvío es al oeste, será negativo. Y ya sabiendo cuál es el desvío, actualizaremos la declinación magnética. Ahora veamos cómo lo haremos en la práctica. En el siguiente ejemplo tenemos una carta náutica de 1991 que tiene una variación anual de 11 minutos al este, siendo la declinación magnética en el momento de la medición en 1991 de 4 grados 10 minutos oeste. Como es al oeste, esta declinación magnética será negativa. Para mí, la forma más cómoda de hacer este cálculo es pasarlo todo a minutos y ya al final expresarlo en grados y décimas de grado para trabajarlo en la carta. Dicho esto, comencemos. Primero, prepararé la suma. Por una parte, tenemos la reducción a minutos de la declinación magnética referente a 1991. Por eso, multiplicaremos los 4 grados por 60 minutos, que tiene 1 grado, y después le sumaremos los 10 minutos que tiene esta declinación. Hay que recordar que todo esto tiene que ir precedido de un signo negativo, ya que la declinación magnética es al oeste. Por otro lado, multiplicaremos la diferencia anual desde 1991 hasta 2016, dándonos un resultado de 25 años. Y esto lo multiplicaremos por 11 minutos, que es el desvío que nos marca la declinación magnética de la carta, siendo este al este, con lo cual será positivo. El resultado de esta ecuación y el redondeo del mismo al grado y al medio grado será la declinación magnética para trabajar en esta carta en concreto durante 2016. Como veis, nos ha quedado una suma entre menos 250 minutos, que sería la declinación magnética de 1991, y más 275 minutos, que haría referencia a la variación al este hasta 2016. En el caso de que la variación hubiera sido hacia el oeste, recordad que en lugar del signo positivo sería un signo negativo. En conclusión, el resultado es que hay una declinación magnética de 25 minutos y que como es positivo será al este,
pero ahora veremos cómo debemos expresarla para trabajar en la carta. Bien, tenemos un resultado de 25 minutos al este. Ahora habrá que expresarlo en grados decimales y para ello lo primero que haremos será redondear al grado o al medio grado esos 25 minutos, que están basados en el sistema hexadecimal, en el que venimos trabajando en la carta. No nos volvamos locos, el sistema hexadecimal es el de las horas y los minutos de nuestro reloj, con lo cual es un sistema sobre 60. Dicho esto, haremos el redondeo y queda 30 minutos. Y si pasamos del sistema hexadecimal al decimal, estos 30 minutos quedarán en 0,5 grados, siendo positivos, ya que la declinación magnética es al este. Para consolidar estos cálculos, hagamos otro ejercicio. Tenemos una carta náutica de 1990 que nos señala una declinación magnética de 2 grados 22 minutos noreste y un decremento anuo de 10 minutos. Tendremos que calcular la declinación magnética para el año 2014. Lo primero que haremos será reducir la declinación magnética a minutos. Multiplicaremos los 2 grados por los 60 minutos que tiene un grado y luego le sumaremos los 22 minutos restantes que tiene la declinación magnética en 1990. Todo ello, como es al noreste, será positivo. Después, vemos que hay 24 años entre 1990 y 2014, con lo que multiplicaremos esos 24 años por 10 minutos, que es la variación anual. Ojo, aquí el resultado será negativo, porque cuando nos dicen que es un decremento anuo, tenemos que asociar esto a un desvío hacia el oeste, con lo cual el desvío al oeste ya sabemos que es negativo. Al final de la reducción a minutos tenemos más 142 minutos menos 240 minutos, que nos arroja un resultado final de menos 98 minutos. Estos minutos, como hemos dicho anteriormente, habrá que expresarlos en grados y décimas de grados para trabajar de forma correcta en la carta. Ahora, la expresión en grados y el redondeo tiene algún paso más. Básicamente, tenemos que saber cuántos grados y minutos hay en esos 98 minutos de la declinación magnética. Por eso, dividimos 98 minutos entre 60, que son los minutos que tiene un grado. Nos queda 0,63, que hay que expresar en sistema hexadecimal, o sea, en los minutos. Pues bien, yo utilizo un sistema tremendamente básico a la par que infalible. Yo resto los minutos que tienen los grados completos que he obtenido al reducirlo en el primer paso y los resto a la declinación magnética expresada en minutos que me había dado anteriormente. En este caso, anteriormente nos ha dado 98 minutos. El resultado de restar los minutos y los grados completos es los minutos restantes. En este caso sería 98 minutos de la declinación magnética para 2014 menos 60 minutos, que son los grados completos que tenía al reducirlo, nos da 38 minutos, con lo cual la declinación magnética expresada en grados y minutos hexadecimales sería menos 1 grado 38 minutos. Es negativo ya que es al oeste. Para terminar, en cuanto al redondeo al grado o al medio grado, quedaría expresado de la siguiente forma el redondeo hexagesimal. Menos 1 grado 30 minutos, que al pasarlo al sistema decimal quedaría menos 1,5 grados. Recordad que es negativo ya que la declinación magnética apunta al oeste. Ya tenemos claro cómo ubicarnos a la superficie terrestre y cómo nos afecta el magnetismo de la Tierra sobre la carta. Ahora pasaremos a ver cómo traducir esta información en nuestra embarcación y para ello comenzaremos hablando sobre la aguja náutica. Si tuviéramos que definir el término aguja náutica, lo definiríamos como el nombre genérico que recibe el instrumento empleado para determinar la dirección a bordo de un barco. Con lo cual, la aguja náutica la deberemos entender como la herramienta destinada a mostrar la dirección con respecto a la línea norte-sur
del horizonte que apunta a la proa. La aguja náutica nos permite hacer seguir a nuestra embarcación el rumbo preciso para ir de un punto a otro. ¿En qué consiste una aguja náutica? Consiste en uno o varios imanes unidos a un ligero círculo graduado llamado rosa de los vientos, que está suspendido por su centro de gravedad para que se pueda girar libremente y, en virtud de las propiedades de los imanes, se orienta en la dirección del meridiano sentido norte-sur magnético. Es importante prestar especial atención a la instalación de nuestra aguja náutica, ya que es un elemento muy sensible a las perturbaciones magnéticas que generen los aparatos eléctricos, con lo que deberemos instalarlo paralelo al plano de eje de crujía, evitando la proximidad de cualquier otro elemento eléctrico o electrónico. ¿A qué se pueden deber las perturbaciones de una aguja náutica bien instalada? Como cualquier imán, se ve afectado no solo por el magnetismo del lugar, sino también por cualquier alternación interna de la propia aguja o por el entorno inmediato de donde se sitúa esta. Algunos motivos de perturbación podrían ser los siguientes: burbujas en el mortero, cercanía de aparatos eléctricos y electrónicos a la bitácora, instalaciones eléctricas defectuosas o lámparas demasiado intensas, o quizás alteraciones derivadas por tormentas eléctricas. Con lo cual, después de ver que nuestra aguja no es infalible y que además es muy probable que se vea afectada por el magnetismo de nuestra propia embarcación, tendremos que tener muy en cuenta el posible desvío de la aguja. El desvío de la aguja es el ángulo entre el norte marcado por la aguja náutica de nuestra embarcación y el norte magnético del lugar en que se encuentra. El desvío de la aguja está producido por la presencia de masas de hierro y circuitos eléctricos en el propio barco, los cuales crean un campo magnético que se añade al efecto del campo magnético de la Tierra. Es propio de cada barco y además varía en función del rumbo que llevamos. Por este motivo, tendremos que tener en cuenta la tablilla de desvíos que nos dan con la embarcación. Una tablilla de desvío es una tabla que registra el desvío de aguja con respecto al norte magnético que experimenta el compás que llevamos a bordo en función de los diferentes rumbos a los que navegamos. Como ya hemos dicho, esto se debe al propio campo magnético que genera nuestra embarcación, con lo que en cada barco, tras la asistencia de un técnico que intente compensar la aguja, tendremos una única tablilla de desvío. La compensación de la aguja náutica es una operación que se realiza en la aguja o compás náutico para conseguir que se reduzca al mínimo el desvío posible hacia el norte magnético. Esta ha de ser realizada por personal especialista, normalmente capitanes de la marina mercante autorizados por la Administración Marítima. El objetivo principal de la compensación es hacer que la fuerza directriz que actúa sobre la aguja del compás sea constante a todos los rumbos. Tras todas estas operaciones, la desviación de la aguja quedará reducida finalmente a desvíos residuales, que son los que se reflejan en la tablilla de desvío. La tabla indica los desvíos a cada rumbo en incrementos de 10 o más grados. Cuanto menor sea el incremento, más precisa será la tabla. El desvío puede ser negativo, desvío hacia el oeste, o positivo, si el desvío es hacia el este. Su uso en navegación se fundamenta en la utilización de esta para extraer la corrección total y saber a ciencia cierta dónde se encuentra el norte verdadero. Después de haber visto la influencia que tiene el magnetismo terrestre sobre nuestra aguja y las perturbaciones que se pueden generar desde nuestra propia embarcación, para conocer el ángulo formado por el norte verdadero y el norte de aguja, deberemos conocer la corrección total, que no es otra cosa que el resultado de sumar la declinación magnética y el desvío de aguja. En este tema no nos vamos a meter en la resolución de los problemas de corrección total, ya que en el siguiente tema, en el tema 11 de cartas de navegación, lo veremos con mucho más detalle. Pero para concluir con el concepto de corrección total, diremos que se usa para el cálculo del rumbo verdadero, a partir siempre del rumbo de aguja, según la siguiente fórmula: rumbo de aguja más corrección total igual a rumbo verdadero. En el cálculo de las demoras verdaderas también veremos este cálculo,
A partir de una demora de aguja, la fórmula sería demora de aguja más corrección total igual a demora verdadera. Insisto, estos cálculos los practicaremos en el siguiente bloque temático referente a las cartas náuticas.